Bien, buenas noches. Empecemos ya con 29 y me disculpo porque si no están todos todavía aquí fue porque se tuvo que cambiar el link. Les cuento de que la vez pasada lo programamos para que empezara a las 7:05 y a las 7:05 automáticamente YouTube inicia la grabación para que ustedes lo reciban, pero hoy lamentablemente no iniciaba. Entonces, mejor tuvimos que programar otro link para enviarlo de emergencia porque intentamos hacerla de alguna manera la programación manual y no se pudo. Entonces se tuvo que reiniciar y hacer una nueva transmisión. Bien, entonces hoy iniciamos hablando, bueno, la clase anterior hablamos sobre las definiciones y les voy a comentar algo. Eh, me enviaron por medio de Classroom, me planteaban una pregunta y ahí está, ustedes la pudieron ver de que si los derechos civiles son personales, bueno, pero yo digo por lo menos los daños que se pueden adjudicar a una entidad estatal o a una institución, por lo menos cuando el IX, un médico hace alguna mala práctica, pero es delegado de parte del IX, se puede mandar también al IX para que el IX responda y pague ciertas indemnizaciones. Y contra el doctor se tienen que seguir situaciones penales. Entonces, les quería aclarar eso, ¿verdad? Porque preferiría hacerlo así a estar chateando tanto porque a veces hasta se pierde ya la seriedad de la clase, entonces prefiero darlo así en vivo, en directo, para que ustedes lo vean. Se dieron cuenta de que ya borré el video de la primera clase, entonces lo que voy a hacer es que les voy a dar una pauta para que quienes no lo pudieron ver así en directo lo puedan ver y al siguiente día lo borro. Entonces ahora sí no voy a dar tantos días como lo di la vez pasada, porque no les había informado a ustedes, pero ahorita se los estoy informando. Bien, en la primera clase vimos lo que era la definición de derechos humanos. Entonces ya tenemos claro, de alguna manera, qué es. Algunos de ustedes no sé si ya consiguieron el libro, me disculpo porque a mí me dijo el autor de que el libro en la librería jurídica lo vendían, para que vean ustedes de que de parte de su servidor no hay ningún interés de que lo compren en ningún lado. O sea, lo que yo quiero es que ustedes lo adquieran y como no es tan oneroso, entonces, y gracias al compañero que nos dijo de que en la entrada de la universidad ya hasta me mandó la foto marcada, eso lo hizo él y yo con la autorización de él, lo reenvié hacia ustedes porque le pregunté antes si podía reenviar lo que él me había informado. Entonces, en el libro ustedes van a encontrar por lo menos la definición del autor Ronnie López. La segunda sí yo les dije, miren, tomen nota de esto porque esa es una definición propia y sería bueno de que ustedes también vayan captando hacia dónde van los derechos humanos. Por eso es que en la definición yo se las planteaba y a la vez se las explicaba, elemento por elemento, porque así tiene que ser. Saben ustedes que una conceptualización es aquella idea que uno tiene mental. Entonces, si yo a ustedes les digo concepto de silla, ustedes van a pensarlo en una silla, pero les aseguro de que cada uno de ustedes le da la forma que quiera. Unos van a pensar en una silla metálica, otros van a pensar en una silla de madera, otros pueden pensar en una silla plástica y así sucesivamente. Y en formas pueden pensar en varias formas, ¿verdad? Pero si ya vemos nosotros qué es definición de silla, entonces el concepto es la idea que tiene uno mental de un objeto. Y la definición es el exteriorizar los elementos que uno sabe que posee ese objeto. Entonces, ¿qué entendemos por eso? Que si ustedes me plantean ustedes a mí que es una silla, entonces les puedo decir, bueno, es un objeto que sirve para sentarse, tiene respaldo y consta de 4 patas y algunas de ellas tiene hasta dónde colocar los pies. Entonces, esa es la definición que les puedo dar yo de sillas, porque estoy utilizando los elementos que poseen eso. Entonces, para llegar al elemento de lo que es el caso de los derechos humanos, hay una ambigüedad conceptual porque los derechos humanos se fueron alimentando históricamente de varias cosas. Fíjense que si ustedes le preguntan a alguna persona que no sea estudiante de derecho, ¿qué es derechos humanos? Algunos les van a decir son los derechos que tenemos todos, ¿verdad? Entonces, y tienen razón porque sí los tenemos todos, porque nace del justnaturalismo y que ya les había mencionado eso un poquito, pero que hoy lo vamos a extender un poquito más. Entonces, del derecho natural que tenemos nosotros por el hecho de ser personas. ¿Se acuerdan cuando yo les dije a ustedes de que en el caso de Guatemala,
se habla de desde qué momento se considera que una persona tiene vida, ¿verdad? Y vemos de que el primer momento es la concepción, ya después viene el nacimiento y la viabilidad. Entonces, son esos tres elementos, pero el primero es la concepción. Entonces, de esta explicación yo quiero que ustedes capten lo siguiente, que en el caso de los derechos humanos, hoy lo que les voy a dar no está en el libro, entonces se los voy a explicar así claro y quiero que ustedes lo capten y analicen. Y como les digo, cuando ustedes me planteen algo, me lo pueden plantear y yo se los respondo aquí abiertamente. Entonces, el compañero que me lo planteó la vez pasada ya le respondí, ojalá que haya estado, pero igual ahí está la grabación y como les digo, mañana borro el video. Normalmente yo siempre borraba el video al terminar la clase, pero como ahora yo sé que hay algunas cosas que hacen que se atrasen para poder verlo, ya vieron de que hoy en el caso mío mm, no pudimos emitir en vivo, pero eso fue un fallo en sí del YouTube que no, o sea, se programó para ahorita y a esta hora y ya no lo emitió. Entonces, por eso es que les dimos el nuevo link. Bien, entonces, dentro de esta ambigüedad conceptual, y como les digo, esto que les voy a hablar hoy no está en el libro, porque también el autor habla de algunas concepciones que dieron vida a la definición de derechos humanos. Y yo les voy a decir algo, tenemos que tener claro algo. Muchas veces los docentes cuando plantean a ustedes que definan algo, le dicen denme el concepto de, o redacten el concepto de. Entonces, ustedes tienen que saber de que si ellos les plantean eso, mejor denle la definición porque de repente se van a ofender si ustedes le dicen concepto de sí, es sí, ¿ah? Entonces sí tienen que definirle qué es, pero, o sea, yo les estoy diciendo para mí lo que es, pero no les estoy haciendo caer que fallen en sus otros exámenes, ¿verdad? Porque cada quien lo plantea como quiera y ustedes ya lo van entendiendo. Entonces, desde el punto de vista jus naturalista, jus es I latina US, es un guión y después naturalista, vamos a ver nosotros que los derechos humanos plantean que el hombre tiene derechos humanos por su propia condición de hombre. Oigan que les estoy hablando de término hombre, por su propia condición de hombre. Y el derecho no es creado por el hombre, sino por voluntad divina, porque el naturalismo ya es como la evolución de lo que era el derecho divino. Porque antes el derecho divino era por lo menos lo que planteaba la iglesia, eso se tenía que hacer. Y no había una orden más alta que esa. Entonces ya los naturalistas, más que todos los positivistas del siglo XVII, ya empezaron a ver, bueno, pero analicémoslo un poquito más científicamente. Entonces, el punto de partida entonces para esto es que el naturalismo nace de la voluntad divina y definir qué era justo e injusto quedaba en manos de reyes y sacerdotes. Entonces, ¿por qué es que cuando yo les digo, y se los voy a repetir nuevamente porque se los expliqué, entonces se los voy a repetir de corrido? El naturalismo de alguna manera se enfoca en los derechos humanos que tiene el hombre por su propia condición de hombre. Y el derecho no es creado por voluntad del hombre, sino que por voluntad divina. Y definir qué era justo e injusto quedaba en manos de los reyes y sacerdotes. ¿Va? ¿Qué significa esto? Que de alguna manera da la pauta de que no era el hombre el que lo decidía, sino que venía los sacerdotes y lo implantaban porque lo concebían de forma divina. Entonces, les comento esto yo porque fue evolucionando, porque ahora el derecho natural es el derecho que tenemos nosotros. O sea, esta conceptualización del naturalismo fue como nació. Y se habla del hombre porque en ese momento del siglo XVII únicamente se le daba el derecho a los hombres. Únicamente los hombres tenían derechos. O sea, no se hablaba de los derechos del adulto mayor, de los niños, de las poblaciones, por lo menos indígenas, de las mujeres, no. O sea, únicamente los hombres. Y en un principio únicamente quien tenía los derechos era el rey y la nobleza. Y también cuando hablemos de la historia, porque tenemos que hablar de la historia en algún momento, pero se las voy a dar así bien definidas, vamos a ver de que en la Carta Magna de 1215, los nobles obligaron al rey Juan Sin Tierra a firmar un documento para que se les reconociera a ellos, pero solo a los nobles, sus derechos.
Entonces, es importante que nosotros veamos ahí que los derechos humanos, entonces, de alguna manera, mucho de lo que alimentó el principio de los derechos humanos, seguía hablando únicamente de los hombres, pero a la evolución y a la lucha que se ha llevado a cabo, se ha logrado que se reconozcan los derechos humanos de las poblaciones vulneradas. Entonces, mujeres, niños, adultos mayores y personas con capacidades especiales. Entonces, pero no nació así. Entonces, eso lo vamos a comprender en la historia que les voy a hacer. Entonces, el primero es el naturalismo y en su nacimiento decía de que dependía del derecho divino y no de la voluntad del hombre. Pero ya posteriormente, ahora cuando hablemos nosotros del derecho natural, es el derecho que tenemos nosotros por el hecho de ser personas, ¿sí? Porque ahora ya se utilizan otros términos. Está la conceptualización escéptico, ¿verdad? O escéptica, que es la reacción de las revoluciones liberales. Y oigan porque esta conceptualización que también alimentó a los derechos humanos lo alimentó a la inversa, porque los escépticos planteaban lo siguiente. Estos escépticos, como les digo, es la reacción que se daba de las revoluciones liberales en Inglaterra. Entonces, en Inglaterra un autor vino, este autor se llama Edmund Burke, o Burke, perdón, Edmund Burke se llama. Entonces, ¿y cómo se escribe? E-D-M-U-N-D. Edmund. Edmund. Burke. B grande o B de bueno. U-R-K-E. Entonces, Edmund Burke viene y sostuvo que la revolución constituye el advenimiento de la barbarie, de la subversión de toda ley moral y de toda tradición civil y política. ¿Qué significa? Para Burke, el hecho de que la población diga, quiero tales derechos, eso es una barbaridad. Imagínense eso, o sea, por eso les digo, esta de alguna manera conceptualización alimentó de alguna manera para que la gente que creía en los derechos humanos se levantara más y decir, no, es que no es ser bárbaros querer pelear por mis derechos. Entonces, para Burke, el que luchaba por esos derechos era como que la barbarie se sublevara, que se opusiera a las situaciones que se tenían que marcar realmente. Entonces, vemos que si lo adecuamos a los tiempos nuestros, se observa que es una negación a los derechos humanos, negar todo lo que se adecua a nuestros criterios. ¿Qué significa esto? Que si yo veo de que alguien está luchando por sus derechos, decir, este no tendría que estar peleando por eso, ¿verdad? Es una barbaridad que se le reconozcan esos derechos. Pero sabemos nosotros de que los derechos para todas las personas debe ser en el ámbito de igualdad y en algunos casos, en el caso por lo menos de las mujeres, debe ser en el ámbito de equidad, ¿sí? Entonces, es importante entonces que ustedes vean que el término escéptico que les estoy planteando yo ahorita, que es una de las conceptualizaciones que alimentó la definición de los derechos humanos, es planteado más que todo en Inglaterra ante las revoluciones liberales que se estaban dando, en donde Edmund Burke, plantea de que esos que se levantaban, que era el advenimiento de la barbarie y que no se debe permitir eso. Entonces, esa es otra de las conceptualizaciones. Posteriormente vemos nosotros de que está la positivista voluntarista. Positivista voluntarista. Esta conceptualización vemos nosotros de que dice que los derechos humanos deciden la voluntad del poder, sea cual sea su contenido. Y en eso, en parte, razón, porque fíjense ustedes de que por lo menos a partir de la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, vemos nosotros de que ya se limita a los estados. Se limita a los estados porque ya no pueden hacer todo lo que quieran dentro de un territorio. A sabiendas de que nuestro país ha violentado mucho los derechos humanos, y yo les comentaba, no me acuerdo si era a ustedes o en una clase de maestría, comentaba de que si bien es cierto, los derechos humanos están desde 1948, Guatemala ha violentado esos derechos, porque por lo menos el conflicto armado interno no se respetó la vida de las personas. Entonces, ¿cuántos muertos hubieron? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántos secuestrados y torturados? Entonces, vemos nosotros de que se violaron los derechos humanos porque muchos de las personas que fueron torturadas fueron
tomadas por el sistema estatal, y otras que no, fueron la permisividad del Estado, ¿verdad? Entonces, igual, como les digo, mi clase sí aclaro yo de que no va en un término comunista, sino que en un término real, o sea, para que ustedes no vayan a decir, ah, este se va a poner, no, yo me gusta ser objetivo y me gusta de que lo veamos desde el punto de vista científico, social y jurídico, y sobre todo en el ámbito de los derechos humanos. Entonces, vemos nosotros que, entonces, si los derechos humanos deciden la voluntad del poder, sea cual sea su contenido, vemos que también esas revoluciones liberales que les digo yo del siglo XVII sustituyeron al poder arbitrario del rey por un poder controlado, ¿sí? Porque antes el rey era el que imponía, el que decía se tiene que hacer tal cosa y yo decido, y tenían que, por lo menos, si el rey decía maten a este porque a mí se me da la gana, lo mataban, ¿verdad? Las tierras le pertenecían todas al rey, todo lo que se hacía dentro de un territorio era el rey el que lo tenía que decidir y nadie tenía ningún derecho. Entonces, vemos nosotros entonces que ese poder arbitrario del rey se cambió a un poder controlado. Siguió teniendo poder, siguió cometiendo algunas barbaridades, pero ya algunas personas, por lo menos los nobles, ya se levantaron en contra de eso. Entonces, la norma tiene dos cometidos ahí entonces: organizar el Estado y limitar a las personas. Y fíjense ustedes de que una de las primeras divisiones también fue esa, que el monarca tenía el poder absoluto, pero de repente, por la sublevación de algunos de los nobles, dicen, bueno, la iglesia también se le tiene que reconocer el poder que tiene que tener. Entonces, de ahí se dio una de las divisiones. En, hasta 1776, pero eso también va a ser parte de la historia, pero como se los tenía que mencionar porque viene a la causa, vemos nosotros de que en la Declaración del Buen Pueblo de Virginia se hace la división de poderes como la conocemos nosotros ahora en nuestro país: legislativo, ejecutivo y judicial. Pero antes de eso, o sea, una división en la que se daba por lo menos que el clero tenía su propio poder y los reyes tenían su propio poder. Por eso es que también, de alguna manera, ahí se empezó a dar un poco más en algunos casos, división y de unidad, ¿verdad? Según fuera el caso político de cada una de las regiones. Entonces, el derecho de asilo, por lo menos, los antecedentes son cuando alguien iba corriendo y lo iban siguiendo los soldados del rey y se lograban ingresar a una iglesia, ¿verdad? Entonces, ahí ya no podían entrar ellos. Entonces, estaban protegidos de alguna manera si los aceptaba ahí quien tenía el poder, ¿verdad? Dentro del clero. Entonces, estaban protegidos por ellos y no podían entrar los soldados a traerlo, así hubieran cometido cualquier delito. Entonces, le repito cuál es la teoría positivista voluntarista, despacio, ya sin explicarles cada uno de los elementos como ya se los expliqué. Los derechos humanos son los que deciden la voluntad del poder, sea cual sea su contenido, y tenemos que tener claro que esto habla sobre las revoluciones liberales del siglo XVII que sustituyeron al poder arbitrario total del rey por un poder un poquito más controlado, no al 100%. Porque como les digo yo, hasta antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dentro de un Estado, el que poseía el poder podía hacer lo que quisiera, ¿verdad? Con la vida de las personas. Y no se podía meter ninguna entidad internacional a regirlos. La norma tiene dos cometidos, que son organizar el Estado y limitar a las personas. Entonces, vean, todas estas conceptualizaciones que les estoy dando son las que alimentaron los derechos humanos, ¿sí? Entonces, cada una de esas ustedes van a ver, bueno, entonces tal vez de aquí fue donde salió tal cosa, de aquí salió tal cosa. Entonces, porque de ahí se alimentó la definición de derechos humanos y la razón de ser de los derechos humanos. El punto de vista pragmático, también es llamado de garantía de derechos humanos y no se fundamenta en la teoría general. Lo importante para esta postura es que han sido reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y lo que queda es cómo garantizarlos, lograr la eficacia y validez. Entonces, ¿qué les puedo decir yo? Esta es importante, esta teoría, porque si bien es cierto, no podemos hacer a un lado todo lo demás,
Bueno, esta teoría sí lo hace, pero es importante a dónde se enfoca, a dónde se enfoca. O sea, no estamos de acuerdo en que esta teoría haga a un lado lo que es el estudio histórico, el estudio de la evolución, el estudio de todo lo que dio la pauta de todas las teorías que marcan esto, como lo hace el pragmatismo, de hacer un lado eso. Lo que sí tenemos que estar claros es que es importante ver de que el pragmatismo marca algo que sí debemos de hacer nosotros. Lo positivo que tiene dentro de su teoría el pragmatismo es que no se fundamenta en la teoría general. Eso es una parte en donde dice uno, bueno, sí debería de fundamentarse porque el estudio de lo anterior puede ayudar a alimentar para mejorar lo de ahora y lo futuro. Lo importante para esta postura entonces, que es lo que tenemos que analizar como bueno, es que han sido reconocidos en la Declaración de los Derechos Humanos y lo que queda es garantizarlos y lograr la eficacia y validez. ¿Qué significa eso? Vean, en Guatemala muchos de ustedes tal vez van a tomar la actitud, por lo menos cuando ya hayan estudiado mucho más esto, de tomar por el lado de los derechos humanos. Y eso hablo yo con los alumnos de maestría, de que los que ya decidieron sacar su maestría de derechos humanos es porque quieren ese ámbito. ¿Y qué es lo importante para nosotros los estudiosos del derecho, del conocimiento de los derechos humanos? Es que se tienen que hacer valer. Vean, si ustedes hablan con la población en general y ustedes les dicen, miren, ¿y ustedes qué creen de los derechos humanos con alguien que no estudia derecho? Lo que les va a decir es, esa cosa no sirve a ustedes. Por eso es que hay tanta violencia. Porque fíjese que yo veo en las noticias que solo a los privados de libertad, a los mareros, a los delincuentes ayudan. Eso es lo que dice la gente en general, pero no es así. La realidad de los derechos humanos es que está hecho para protegernos a todos, pero para protegernos nosotros tenemos que hacer esa parte que habla del pragmatismo, hacer valer los derechos humanos. Si existe, si está regulado, si existe hay un instrumento internacional en materia de derechos humanos, si existe en la constitución política, si hay leyes que validen los derechos humanos, en el caso de la ley de femicidio para la mujer, pues lo tenemos que hacer valer. Pero si no lo hacemos valer, entonces sí podríamos decir la gente está vulnerada, pero es a veces o por ignorancia o porque de verdad, o sea, no tienen de alguna manera un acceso adecuado al conocimiento. Pero es que algunos marcan de que muchas veces quienes ostentan el poder les conviene que la gente no se entere de que puede hacer valer sus derechos, lo que ya está validado. Cuando ustedes lean un instrumento en materia de derechos humanos, por lo menos el otro año van a estudiar ustedes pueblos indígenas y van a aprenderse bien el convenio 169 de la OIT. Ahí van a ver ustedes de que por lo menos se les pide que por lo menos si alguna entidad minera quiere explotar un territorio, se les tiene que preguntar o consultar a las poblaciones que residen cerca del lugar, porque se ven afectados en el medio ambiente, en la extracción de recursos. Entonces, pero si ustedes hablan con algún empresario, va a decir, pero ¿por qué si ellos ahí viven cerca, pero no es de ellos el terreno en sí? Pero les afecta porque pueden contaminar el agua, pueden contaminar el aire, pueden de alguna manera con la extracción aflojar los suelos, después hay derrumbes. Vean ustedes de que por lo menos hay mucho desgaste de montaña ahora en nuestro país y ahora que se forma algún ciclón, se dan cuenta cómo afectan. Ejemplo, lo que acaba de pasar en Tecpan, pero eso es porque han desgastado montañas. Entonces vean ustedes la afección. Entonces, pero si ustedes como abogados dicen no, aquí en este instrumento dice esto y lo vamos a hacer valer, ¿qué es lo que dice el pragmatismo? Dice, existen una postura que ha sido, por lo menos en el caso de ellos, hablan únicamente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero nosotros hablemos de los derechos humanos en general. Entonces ustedes dicen, existe un instrumento en materia de derechos humanos y hay que hacerlo valer. Existe, lo hago valer. Entonces es importante que lo tengamos nosotros claro, de que ese pragmatismo, en la parte que dice de desconocer toda la teoría y únicamente basarse en que hay que positivizar prácticamente las cosas, que lo que ya existe hay que positivizarlo, está bien que haya que positivizarlo, pero no hay que hacer a un lado ni la teoría ni la historia para poderlo aplicar. Entonces, los derechos humanos sí se alimentan de lo que es la teoría y de lo que es la historia para poder ver la evolución y para poder
de alguna manera desarrollar mejores cosas para las personas. Ahorita entramos a otro de las conceptualizaciones que alimentan los derechos humanos y se los voy a definir de esta manera. Ya vamos a buscar la definición del término dualista. El término dualista que habla de la filosofía y normas de derechos fundamentales. Miren, o sea, ya estamos entrando ahí sí que a la salsa del conocimiento en derechos humanos. La, la teoría dualista que se refiere a la filosofía y normas de derechos fundamentales, vemos de que para esta los derechos fundamentales son normas jurídicas positivas y también son valores. Entonces, el derecho positivo, yo creo que ustedes ya leyeron eso en Introducción al Derecho. Una ley, para poder ser vigente, tiene que llevar a cabo su proceso de creación. En el caso de las leyes ordinarias en el Congreso, ustedes ya estudiaron concretamente, ¿ah? ¿Se acuerdan ustedes de que quienes tienen la potestad de plantear una normativa nueva son los tres organismos del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial, Tribunal Supremo Electoral y nuestra maravillosa Universidad de San Carlos de Guatemala? Entonces, son quienes pueden plantear la iniciativa de ley. Entonces, se plantea la iniciativa de ley al Congreso, y entonces ya viene después la admisión, la discusión, la aprobación, ya después pasa al organismo ejecutivo y viene la sanción o veto, o sea, sancionan si es que la aceptan, vetan si no la aceptan, y después, si la sancionó, pues viene la publicación y la vigencia. Pero si la veta, puede regresar al Congreso nuevamente, y dos terceras partes de la cantidad de los diputados pueden aprobarla sin que el presidente quiera, pero tiene que haber ya dos terceras partes aceptándolo, ¿verdad? Ya no solo únicamente la mayoría como lo pide si fuera la creación normal antes de llegar a donde el presidente. Entonces, ya cuando regresa el presidente, si él no la aceptó, si no la sancionó, ya son dos terceras partes. Pero esto solo se los estoy recordando porque es parte de Introducción al Derecho 1 o 2. Pero es importante que se los diga porque cuando se aprueba una ley y después de que entra, ahí sí que entra en vigencia, se publica y entra en vigencia, entonces ya podemos decir, esta ley es vigente. En el caso de la Constitución Política de la República, es creada por una Asamblea Nacional Constituyente. En el caso de la Constitución que tenemos ahorita, la población eligió a los constituyentes que iban a representar a la población para crear esta Constitución. Entonces, esa es una creación distinta, no se creó en el Congreso. Entonces, por eso les digo, depende de la normativa que sea, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué les estoy tratando de explicar con esto? Tiene que ser, para que pueda ser positiva, tiene que ser vigente, ¿verdad? Entonces, las leyes ordinarias que han sido aprobadas por el Congreso y que cumplen con todos los parámetros son vigentes, pero también tienen que ser positivas, y positiva es que se aplique, ¿verdad? Nosotros que somos estudiantes de Derecho, porque no se puede dejar de estudiar nunca, ¿verdad? Ahí sí que profesional que diga que no es estudiante de Derecho ya dejó de ser profesional de las leyes también. Pero nosotros sabemos de que la ley positiva es aquella que se aplica. La ley positiva no es aquella ley buena onda, sino que la que se aplica. Entonces, tenemos claro nosotros entonces de que se tiene que positivizar esos derechos humanos. Entonces, esta teoría dualista se dice que los derechos fundamentales son normas jurídicas positivas y también son valores, ¿verdad? Y los valores también vamos a estudiar lo que son el valor dignidad y todos los valores importantes que son intrínsecos para nosotros los seres humanos. Y sostiene la autonomía de la realidad de los valores de los derechos fundamentales, que debe ser estudiado a nivel filosófico. Entonces, esos valores deben de ser estudiados a nivel filosófico, analizando los factores sociales, económicos, culturales y políticos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el Estado tiene que proveer de cada una de las necesidades de la población. En el caso de un pensamiento político o filosófico, vemos nosotros que hay derechos extraídos según la realidad histórica, sistematizados, o sea, de la forma en la que se van creando los sistemas, y ordenados desde un punto de vista relevante de tensiones y corrientes ideológicas.
relaciones de sentido y valoraciones, y que la suma de todas estas dará significaciones a cada momento histórico. Entonces, si se dan cuenta, en el caso de la dualista, sí acepta que haya mucha historia, sí acepta que haya conceptualizaciones y sí acepta que de alguna manera se estudie. Entonces, ¿qué le encontramos de positivo a la dualista? Bueno, que habla de positivizar los derechos humanos, que son leyes jurídicas y que deben de ser positivas, pero sabemos nosotros de que en el caso de Guatemala, si vemos la pirámide de Hans Kelsen, los derechos humanos están por encima del resto de derechos, aunque sabemos muy bien que la ley suprema es la Constitución, pero entonces por encima de las leyes ordinarias, reglamentarias e individualizadas sí están los derechos humanos. Entonces son normas jurídicas, pero de alguna manera de mayor rango, entonces que deben de ser positivizadas. Entonces, se ve dentro de esta situación entonces el hecho de que se toman como derechos fundamentales, y se los voy a volver a, a decir a ustedes en qué consiste, ya sin explicarles cada uno de los elementos para que entendamos. Entonces, el término dualista habla desde el punto de vista de la filosofía y las normas de derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales son normas jurídicas positivas y también son valores, y sostiene la autonomía de la realidad de los valores de los derechos fundamentales, que debe ser estudiado en el nivel filosófico, analizado desde el punto de vista de los factores sociales, económicos, culturales y políticos. Y habla de un pensamiento político filosófico, que son los derechos extraídos según la realidad histórica, sistematizadas y ordenadas desde el punto de vista relevante de tensiones y corrientes ideológicas, relaciones con sentido de valoraciones, y que la suma de estos dará la significación de cada momento histórico, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí, en resumen, no está complicado, porque habla de los derechos que son fundamentales, que deben de ser normas jurídicas positivas y también son valores. Y que se tiene que basar desde el punto de vista político y filosófico, desde la historia, del proceso sistematizado que hay y de alguna manera ordenado, para ver hasta dónde o cómo ha sido el proceso y evolución de los derechos humanos. Bien, entonces vemos de que en el caso del concepto funcionalista, que se marca desde el punto de vista del realismo, el derecho tiene como función prevenir conductas, porque por lo tanto su materia de actuación es la realidad, establecer los problemas y sus causas para poder intervenir en ellos. Los derechos humanos se identifican en una lucha permanente en contra del sufrimiento, por lo tanto tiene una misión funcionalista. Entonces, ahorita les vuelvo a explicar lo del funcionalista, para que vean ustedes, para que vamos despacio. Y vean, eh, me gusta de que ustedes vayan oyendo, es cierto, en esto les estoy marcando de que no está en el libro todo, ¿verdad? O sea, en el libro sí hay algunas de las materias que lo alimentan, pero son otras teorías distintas, porque son varias. Yo capto unas para que ustedes las vayan y se las explico para que ustedes las analicen como tal, para que vean la razón de los derechos humanos y cómo es que se han formado los derechos humanos. Entonces, pero no se pongan nerviosos, porque lo que yo quiero es explicarles cada uno para ver por qué es que la definición que les di llegó a eso. Y como la primera clase siempre se habla mejor de la definición para saber hacia dónde va o de qué se trata, y más que es el nombre del curso, empecé por definición. Entonces, vemos que el funcionalista, que es basado en el realismo, ¿verdad? Entonces, ustedes pónganle a este concepto de funcionalista y entre paréntesis, el realismo. Es el derecho que tiene como función prevenir las conductas, por lo que su materia de actuación es la realidad y establecer los problemas y sus causas para poder intervenir en ellos. Y en el caso de los derechos humanos, se identifican en la lucha permanente. Oigan, los derechos humanos se identifican en la lucha permanente en contra del sufrimiento, por tanto tiene una misión funcionalista. Entonces, ¿hacia dónde va eso? Hacia prevenir conductas. Entonces,
cuando se habla, por lo menos, ¿de qué derecho les puedo hablar yo a ustedes? Por lo menos hay varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo que regulan los derechos de los trabajadores. Entonces, ahí lo que se trata de prevenir es que los patronos abusen de los trabajadores y que de alguna manera les concedan el salario digno, que les concedan en su momento prestaciones, derechos que tienen los trabajadores, que muchos de esos ustedes los han visto en el Código de Trabajo y todo, pero en el marco de los convenios que ha ratificado Guatemala, si ustedes los van a tener que leer para su examen privado cuando estudien laboral, el enfoque laboral, se van a dar cuenta ustedes que esos convenios, si ustedes los marcan o los alegan en un memorial, tienen mucho peso y muchas veces más pesos que las leyes ordinarias. Eh, o sea, si los ratificó Guatemala. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de estos convenios entonces? Establecer de alguna manera una prevención de conductas de parte del patrono y a quién le compete eh, dentro de un territorio determinado, a quién le compete hacer valer esos derechos al Estado, ¿verdad? Entonces va enfocado hacia la obligación que tiene el Estado de regir en contra de los que están tratando mal a los trabajadores y de hacer valer los derechos de los trabajadores. Muchos de ustedes ahorita estarán pensando, pero miren cómo les violan los derechos en las maquilas, miren cómo les violan los derechos en tal lado, pues para eso está la ley, para hacerla valer. Y no se puede violentar ningún derecho humano. Entonces, ya vieron, ya les di ejemplos de derechos de las mujeres, ya les dimos derechos de pueblos, ahorita derechos de los trabajadores, para que no digan que solo he enfocado sobre una cosa. Entonces, para continuar, vemos que eh, esto, por lo menos en esto se basan algunas de las conceptualizaciones que se tienen de parte de ustedes. Y les voy a decir algo, eh, y con todo respeto, ahí sí que con todo respeto, si tienen algún momento alguna duda y todo, igual ya estamos en un chat de WhatsApp, pero ya les dije que no lo tengo libre para que no estén mandando información no adecuada. Y ya vieron que es funcional, porque ahorita si no hubiéramos tenido el chat de WhatsApp, muchos por ahí se enteraron de que yo había cambiado el código en Classroom por el problema que hubo. Entonces, es funcional el grupo de WhatsApp que tenemos. Pero si alguien tiene alguna duda o alguna situación, puede enviar mensajes por WhatsApp, pero eso sí, manteniendo el mismo respeto que yo les mantengo a ustedes. Entonces, ahí estamos para servirles y les deseo todo lo mejor. Vieron cabal, por lo menos adecué la clase para que fuera en el término que se dice, que son 40 minutos. Y para comentarles, me gustaría que ya todos tuvieran su libro de derechos humanos. Miren, el mío es viejito. El mío es viejito, entonces, pero el mío es la sexta edición. No sé si todavía está por la sexta edición, pero los que ya lo obtuvieron pueden empezar a leerlo porque así cuando ya esté yo dando la clase, ustedes ya van a captar un poquito más y la mayoría de cosas son del libro. Yo les voy a decir a ustedes cuando sea algo propio. En el caso de la próxima clase vamos a hablar de dónde nace el derecho a tener derecho. Entonces, eso no está en el libro, también es parte de lo propio, pero es importante que yo les diga, y eso lo pueden averiguar ustedes con quienes estuvieron conmigo el año pasado, que yo les digo, el examen tal viene de lo dado en clases, o sea, de lo que yo les doy en clases, y de tal página del libro. El examen 2 viene de lo dado en clases, y el tal página, y así también en el caso del examen final, que tiene que ser realmente de todo, pero que yo trato de hacerlo mucho más de lo que yo enfoco en clases, para que ustedes, al haber puesto atención, sea mucho más fácil. Como les digo, en mi clase la finalidad no es que pierdan, sino que aprendan. Entonces, quienes mantienen la responsabilidad, como les digo, cuando dejemos un trabajo para esa fecha es porque tenemos que formarnos como tal. Nosotros somos profesionales y no podemos quedar mal en los plazos. Si no nos acostumbramos desde ahorita. Entonces, solo les pediría eso, de que cuando les deje algún trabajo y todo, lo planteen en el tiempo que es. Se los voy a dejar en su momento porque eso es hasta el segundo parcial, pero que lo cumplamos de esa manera. Entonces, les deseo éxitos y todas las bendiciones del mundo y
y les deseo todo lo mejor a ustedes y sus familias, ¿oyeron? Mucho gusto.